Esas dos Españas siguen ahí. De mejorar aquí la situación es en las pequeñas cosas. La ilusión por mi trabajo. Siempre tuve fe, siempre me ha ayudado. Me gusta llevar nuestra bandera al mundo entero. La familia es lo que cuenta. Seréis como dioses. Su amor te enseña a amar. El futuro es lo importante. Palabras a medianoche, con Jesús Fonseca. Que el avance tecnológico es incluso material, es enorme. Lo que tengo todas dudas es sobre si ese avance material va acompañado de un avance moral. Yo no lo creo, ninguno. Yo creo que hay un momento de gran crisis moral, de debilidad moral, de falta de sentido moral ante las cosas, de una humanidad expectante pero extraviada. Una humanidad expectante pero extraviada, dice don Juan Pablo Fussi. Casi nada. Buenas noches. Dice Juan Pablo Fussi, que es nuestro invitado de hoy, que la situación en España es seria y preocupante. ¿Ustedes piensan lo mismo también? Parece que sí, parece que también piensan lo mismo. Y lo dice quien es, con seguridad, tal vez el referente más serio de la historia de España en estos momentos. Juan Pablo, buenas noches. Buenas noches. ¿Tan seria y preocupante es la situación? Lo es en muchos sentidos. Tenemos la sensación del agotamiento de no de un sistema, pero sí de un periodo. Hay un momento de incertidumbre por la aparición de partidos nuevos, por nuevos equilibrios políticos. Ha habido unos problemas de corrupción evidentes y una crisis económica de la que parece que se está saliendo, pero que ha dejado unas heridas sociales y políticas considerables. Y en ese sentido, y un desafío también, por último, nacionalista al Estado español, que evidentemente hace que otra vez nos planteemos España como preocupación, sin duda. Ahora que habla del nacionalismo, señor Fussi, ¿qué diferencia hay entre el nacionalismo vasco y el nacionalismo catalán? En principio una distinción muy clara en origen de ambos nacionalismos. El nacionalismo vasco tuvo, yo creo que sigue teniendo, un componente étnico muy fuerte. Es decir, la idea de que hay un pueblo étnicamente vasco que es el sujeto de una aspiración nacional. Mientras que yo creo que en origen también, vuelvo a repetir, hablo de finales del XIX, principios del siglo XX, el nacionalismo catalán surgió como expresión de una sociedad diferenciada, más desarrollada, por lo menos una parte de ella, que el resto de España, y con un componente tanto histórico como cívico más fuerte que probablemente no existía en el primer nacionalismo vasco. Ortega y Gasset, usted que es tan orteguiano. Lo soy relativamente. Pero a ver, no, me interesa mucho eso de relativamente. Bueno, yo cito mucho a Ortega. Ortega es, digamos, como elementos de un acierto, de frases una detrás de otra, que le permiten a uno vivir toda una vida intelectual casi sin salirse de ahí. Pero yo no, en cambio, pues hay ideas centrales o que aparecen como centrales, que yo creo que no lo son, las más conocidas, como la teoría de las masas o la teoría de las generaciones, por ejemplo, que a mí no me parecen, desde el punto de vista del historiador, pues particularmente convincentes. Pero un Ortega de la vida como realidad radical y la vida como circunstancia, sin duda. Bueno, pues una de esas frases redondas que dice usted y relacionada con la historia, aquello que decía Ortega de que
los políticos no estaban para explicar las cosas, ni siquiera a través de ellos se entendían las cosas. Sin embargo, la historia sí. La historia sí. Clarifíquenos usted un poco este momento. No sé si puedo. La frase de Ortega, si no recuerdo mal, algo así, que la política no aspira a entender las cosas. Y creo que hay, otra vez, ese sí que es... Pero la historia sí. La historia sí, la historia, yo iría más lejos, y también si quiere con otra frase de Ortega, ¿no? El hombre no tiene naturaleza, lo que tiene es historia, es decir, cualquier realidad que nosotros podamos ver o queramos entender solo tiene una explicación histórica, y el hombre y la realidad es lo que ha ido siendo a lo largo. Usted también y yo también, somos nuestra propia trayectoria biográfica. Explicar, digamos, la España hoy o el mundo hoy, pues como siempre es extremadamente complejo. Otra frase de Ortega: cuando uno llega a la convicción de la complejidad de las cosas ha llegado a la plenitud, ¿no? Y por tanto, no sé si puedo decir gran cosa. La vida contemporánea, nacional, internacional, vive circunstancias tremendas, aceleraciones, un desarrollo por un lado tecnológico tremendo, una falta de hegemonía clara en las grandes potencias, países emergentes, muchísima conflictividad, aparición de nuevas situaciones de desafío, como puede ser el fundamentalismo islámico u otros. En España, nosotros a partir del 75 hemos estado viviendo 30 años, yo creo, de democracia y posiblemente de gran plenitud histórica, que a partir del 2007-2008 no se quiebran, pero indudablemente, como comentábamos antes, pues aparecen realidades nuevas. Complejidad, dificultad, incertidumbre, perplejidad. La crisis de los refugiados. Y yo tengo la sensación, y mucha gente tenemos la sensación, de que Europa es incapaz de hacer frente a estos desafíos. Está demostrando una incapacidad, no resuelve. Bueno, de la Unión Europea se ha dicho hace mucho tiempo, ¿no?, que es un gigante económico y un enano político. Esa es la expresión que se utilizaba ya hace 10 o 15 años. La toma de decisiones es extraordinariamente difícil por la propia complejidad que significa la unificación de 27, o si no la unificación, la coordinación de 27 países, todos ellos y cada uno sujetos de soberanía nacional, aun cuando hayan trasladado a las instituciones europeas parte de esa soberanía. Hay diferencias fundamentales que no se pueden negar entre unos países y otros. Los países del este acaban de salir, como aquel que dice, de una situación de 40 o 50 años de dictaduras comunistas durísimas. Han llegado a Europa con unas expectativas extraordinarias de modernización, de desarrollo, de libertad. Se encuentran con un drama social que nadie puede disminuir o disimular su gravedad, pero que de pronto se encuentran ellos mismos en primera línea de una situación prácticamente imposible de asimilar, y lo que es más grave, de integrar, porque la acogida de las migraciones es una cosa, las políticas de integración llevan muchísimo tiempo, ¿no? Y por tanto hay diferencias en Europa en políticas económicas, y luego lo que yo consideraría peor, que es lo que debilita tanto el liderazgo de Europa, es la tremenda complejidad burocrática, opacidad, distanciamiento con respecto a la sociedad, a los electores y a las sociedades de todos y cada uno de los países, de manera que eso que nació en la Unión Europea como una de las grandes apuestas políticas después de 1945, como un ideal verdadero para todo un continente, pues está extraviando en cuestiones muy difíciles de regulación, de complejidad económica, burocrática, tecnocrática, etcétera, que hace además, y se traduce en lo que apuntaba usted, a una falta de liderazgo político y de liderazgo moral. Pues hablando de liderazgos, dicen fuera de España, en las grandes universidades, que es usted un hombre con un gran sentido de la historia, que tiene usted mucho sentido de la historia. Y como persona que tiene sentido de la historia, y hablando de liderazgos, le pregunto, ¿cuál sería para usted el político ideal? ¿Cuál sería el político que cree usted que en estos momentos podría hacer frente mejor, con liderazgo, a estos retos y a esta situación?
Bueno, primero agradezco que digan que tengo sentido Lo de la dicen historia. eso dicen, yo lo que dicen, lo que dicen. En el siglo XX, usted recuerda, cuando llegamos al año 2000 hubo muchas encuestas internacionales de quién era el gran político del siglo XX y las opiniones estuvieron divididas en torno a dos personalidades, uno al presidente norteamericano Roosevelt y el otro Churchill. Yo no sé lo que harían ahora, lo que sí sé es que sí tuvieron en una situación probablemente más complicada que en algunos sentidos, por lo menos en el sentido militar, ante una amenaza tan tremenda como fue Hitler y la Italia fascista y el Japón militarista, sí tuvieron visión, sentido de la historia, respuesta inmediata, capacidad de resistencia, visión estratégica, idea política para la posguerra y fuerza moral para aguantar. Primero coordinar, militares, estados mayores, cuerpos diplomáticos, gobiernos, aliados, etcétera, y optar por lo que nos parecen retrospectivamente las decisiones precisas. El terrorismo, don Juan Pablo. Uno tiene a veces la impresión de que no nos vamos a librar de esto, que no va a ser fácil, que esto va para largo. Pues yo comparto esa opinión, lo veo muy difícil. Se puede, claro, el terrorismo es una guerra por otros, convencional por otros medios. Indudablemente, dada la capacidad armamentística de las grandes potencias, cualquier forma de guerra convencional contra ellas o en las que ellas intervengan es imposible. Probablemente el Estado Islámico, que ahora lo vemos tan fuerte, sea a la larga un error por su parte el haber liberado un territorio y haber creado un Estado más o menos convencional, puesto que es imposible combatir. En este caso estamos hablando sobre todo más de la intervención de Rusia en Siria, pero también de los norteamericanos en otros sitios, y por tanto ese Estado como tal, con su territorialidad, probablemente está condenado en poco tiempo a desaparecer. En cambio, el terrorismo de desgaste, con la capacidad que hoy tienen también las armas que utilizan el terrorismo, un enemigo no fácilmente identificable, sin unas líneas territoriales claras, con apoyaturas extrañas y digamos indirectas de distintos, es de suponer, ¿no? Servicios de inteligencia de distintos países implicados en la hegemonía mundial, en la pugna, no lucha, pero sí en la pugna por hegemonía mundial o liberar áreas de intereses y de influencia propios, pues es bastante difícil. Va a durar por lo menos, sin duda, una generación y ya se verá más. Usted ha prestado mucha atención precisamente a todo lo que tiene que ver con el Islam, con todo lo que ha sido el fraguarse de todas estas naciones. ¿Qué está pasando allí? Decía yo antes, estados fallidos. En el mundo islámico, a partir de la descomposición del Imperio Otomano, pongamos final de la Primera Guerra Mundial, que es la catástrofe originaria del siglo XX, como se le ha llamado, la descomposición del Imperio Otomano y la creación, primero bajo mandatos francés y británico y enseguida como estados de distintos estados árabes, ahí se ha intentado de todo. Se ha intentado la occidentalización plena y total. La misma Turquía, monarquías tradicionales con componente religioso fuerte como puede ser Arabia Saudí, nacionalismo modernizador, caso de Nasser en Egipto, formas de socialismo de Estado en Argelia. Todas estas, digamos, fórmulas estatales que se han intentado en distintos estados árabes, casi todos ellos han sido siempre fallidas, decía antes. Hay de fondo, es muy difícil hablar en términos tan generales como lo voy a hacer, pero digamos el Estado nacional, que es para nosotros una fórmula de soberanía y por tanto de acción desde el Estado bastante convincente, es casi inexistente en el mundo musulmán. El Islam es una comunidad de fieles y aspira mucho más, y es imposible eso tan bueno para nosotros que es de dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César, la separación entre el poder civil, poder religioso. En el mundo islámico todo eso está absolutamente mezclado, y además tienen por tradición, que puede ser tan respetable como cualquier otra, una debilidad del concepto de ciudadano. Es
decir, incluso no han tenido, digamos, registros de población o nombres y apellidos singularizados o nombres de calles hasta muy recientemente. Esa idea de comunidad, esa falta de sentimiento del principio de individualidad y el fracaso de fórmulas estatales distintas, pues ha creado una situación con un crecimiento demográfico, por otro lado, formidable, hablamos de 1.000 millones, ha creado pues, una situación explosiva en muchos sentidos. La educación, usted, que está tan vinculado a la docencia, que ha dado clases dentro y fuera de España en distintas universidades, le pregunto por la universidad. La universidad, para no parezca una cosa así muy general, por esa universidad española que a veces da síntomas de cierta debilidad, no sé, de cierta flaqueza. Bueno, yo le diría muy claramente, la Universidad Española, ya que me ha mencionado usted española, creía que me iba a preguntar por la universidad en el mundo, ¿no? que bueno, no la conozco toda. Pero conoce bastante, sobre todo la americana. Sí. La universidad en España cumple el papel del instituto en el siglo XIX. Los estudios que estamos dando, sobre todo en el ámbito amplio de humanidades, probablemente en ciencias eso no sea así, por ser unos saberes muy aplicados y no generalistas, y unos saberes aplicados que obligan necesariamente a selección, tiene una dificultad muy grande. Nosotros, yo estoy convencido, es una ampliación del bachillerato, ha derivado a unos estudios muy generalistas, acceso a toda la enseñanza superior, como que es un derecho, pero que a su vez eso significa que no hay alumnos vocacionales, verdaderamente vocacionales. Me estoy refiriendo mucho al ámbito de las letras, sobre todo, donde antes el alumno vocacional, o derivado también ya de familias vinculadas o a la enseñanza o a la universidad previamente, pues era el alumno tipo medio. Ahora tenemos un alumnado totalmente distinto, de que accede porque las exigencias de calificación son menores que en otras disciplinas más duras, con un conocimiento de origen muy elemental, lo cual es siempre un misterio porque, digamos, en el mundo contemporáneo la oferta de libros es extraordinaria, las televisiones, los medios de comunicación hacen continuas alusiones, si no programas monográficos, pero continuas alusiones a cuestiones de tipo cultural, y uno se encuentra con que alumnos, 80, 90 alumnos, que uno pregunta quién es Sartre o Camus y tiene que salir a la pizarra a escribir el nombre, porque se está perdiendo, y eso afecta indudablemente a la universidad, lo que podemos llamar la cultura del libro, ¿no? Para en beneficio, o deslizándose, aun cuando nunca llegue a desaparecer, en beneficio de culturas audiovisuales, de otro tipo de comunicación, que daña lo que hemos entendido claramente por la cultura del libro tradicional y por tanto de la universidad tradicional. ¿A usted que le horrorizan las generalizaciones? Estoy haciendo una detrás de otra. No, para nada. No, a usted que le horrorizan las generalizaciones y que no acepta ninguna afirmación de un historiador que no esté muy verificada, me gustaría saber qué opina usted de la novela histórica, que al final está siendo un poco lo que está marcando la idea que la gente tiene de la historia. Se está enterando más, creo yo, no lo sé, por la novela histórica que por leer a un historiador. ¿O estoy equivocado? No está equivocado, y debo decir en principio que eso no está nada mal y que casi así empezó. Por lo menos el interés en la historia en el siglo XIX. No va a encontrar usted un fan más fuerte de Walter Scott que yo mismo. Yo creo que hay cosas memorables en la memoria histórica antes de la moda actual, ¿no? Desde Sinué el egipcio, o Quo Vadis, o Los tres mosqueteros de Dumas, o tantísimos otros. O más cercanamente a una novela como El gato pardo de Lampedusa, que me parece pequeña, pero un monumento como novela. Ahora, también es verdad que tiene sus trampas. A partir de un determinado momento, yo creo que es muy buena la novela histórica de épocas importantes del siglo XIX, luego degenera muchísimo entre, pongamos, 1880 y los años 30, y luego se reaparece y renace espaciadamente en los años 60, 70, y ahora ya se ha convertido de nuevo en un género muy cultivado. Pero acabo de decir la palabra, también tiene sus trampas, que es que se ha convertido en un género, ¿no? Y no tanto en una creación singular de un
intelectual brillante como fue Walter Scott, ¿no? Pero soy muy partidario de cualquier forma de concienciación política, y si la novela es un cauce, pues bienvenida sea la novela histórica, que no es incompatible para nada con el quehacer del historiador. La verdad, señor Fusi, es relativa, discutible, provisional. Eso es lo que dice usted, se acuerda, ¿verdad? Sí, me acuerdo perfectamente. Sí. ¿Por qué seguimos haciendo este uso tantas veces partidista de la historia? ¿Por qué seguimos politizando tanto la historia? Por estrategias de legitimación, es decir, por ejemplo, el nacionalismo al que se refería usted o me preguntaba y hablábamos al principio, pues el nacionalismo parece que necesita algún tipo de legitimación histórica para justificar la existencia nacional o las aspiraciones nacionales. Se apela a un pasado en el cual aquella nación que luego ha ido desapareciendo existió, y por lo tanto el hecho de haber existido algo, una Croacia medieval, al nacionalismo croata del siglo XX le legitima y le refuerza. No tenemos ya, decía antes, eso frase de Ortega, que hay otra paralela de Heidegger: el hombre no tiene naturaleza, solo tiene historia, por lo tanto la historia, hay que apelar a la historia para explicar. Nosotros no podemos saber lo que somos si no sabemos cómo hemos llegado a ser lo que somos. Y por lo tanto tenemos que estar continuamente explicando, digamos, o recurriendo a apelar a la historia como parte de explicación de hechos contemporáneos. Lo queramos o no, sepamos mucha historia o poca, pero en general está ahí detrás ese pasado que nunca desaparece y que ni siquiera es el pasado, como decía Faulkner, ¿no? Y por tanto yo creo que son estrategias de legitimación, la politización de la historia, en algunos casos muy obvio y muy evidente, como puede ser yo me estoy refiriendo a nacionalismos, vamos a llamar en España periféricos o etnonacionalismos, pero también ha sido así en los nacionalismos nacionales. El nacionalismo español del XIX pues convierte a Viriato o al Cid en héroes nacionales, probablemente no por manipulación y politización de la historia, sino más ingenua y espontáneamente y sin una conciencia de las rupturas y cambios que hay en la historia de unos territorios. Pero bueno, les decía que casi siempre a los nacionalismos, por lo menos, los mitos nacionales han sido politizados. Ahora el mito también, como decía Ortega, es el fermento de la historia, ¿no? Otra frase estupenda. Usted, que ha escrito una historia contemporánea del mundo, aunque breve, la titula Breve Historia Contemporánea del Mundo, pero una historia contemporánea del mundo. Le pregunto, don Juan Pablo Fusi, a ver si usted me puede responder a esto. Cuando uno ve estas imágenes que nos llegan constantemente de calles ensangrentadas, de hombres, mujeres, niños muertos en las aceras, en los hospitales tirados en el suelo, porque no hay ni siquiera camillas para ponerle. Cuando uno ve que se repiten después de las dos guerras mundiales, en fin, después de los dos grandes totalitarismos, y se sigue repitiendo. ¿Y por qué se repiten las mismas cosas, las mismas tragedias, el mismo odio? Pero no aprendemos. Lo que usted se está preguntando son cuestiones de tipo moral. ¿Cómo pudo ocurrir? ¿Cómo pudo ocurrir Hitler? ¿Cómo pudo ocurrir el Holocausto? ¿Cómo pudo ocurrir la Guerra Civil Española? ¿Cómo puede ocurrir las escenas que nosotros vemos ahora? Ahí yo no le puedo contestar más que con dolor, sorpresa, perplejidad e impotencia. Podría analizar y desglosar en cada caso los factores que parecen o sin los cuales no se puede explicar tal cosa. Ahora, el por qué al final alguien recurre a formas extremadas de violencia, eso ya me parece que se me escapa el fondo moral del asunto. Pero tal vez no se le escape y me pueda responder a esta pregunta que está directamente relacionada. ¿Cuándo suceden estas cosas en el mundo? ¿Cuándo suceden esas cosas? Porque eso sí puede tal vez un historiador decirlo. Bueno, el mundo siempre hay todavía muchísimos factores de inestabilidad, de injusticia, de desequilibrio, también de pleitos
fronterizos, tensiones sectarias y religiosas heredadas de prejuicios en los que generaciones y sociedades y culturas se han creado, miedo al otro, ambiciones territoriales, territorialidad del propio hombre, formas de explotación y de marginación, sistemas de castas, se les llamen así o no, diferencias económico-sociales brutales y desigualdades. Sí, hay, por tanto, todavía, y pese a lo que al evidente progreso de la humanidad, todas estas barbaridades que vemos, y sin embargo la población ha pasado en un solo siglo, ha podido crecer en 2 o 3 mil millones de habitantes, lo cual significa que la medicina, la sanidad colectiva, la acción sobre el medio ambiente, la erradicación de determinadas enfermedades infantiles ha avanzado de una manera tremenda. Digamos, ha avanzado también mucho, pese a todos los horrores. Digamos, la idea de los derechos del hombre y del ciudadano. Compare usted con la Ilustración del siglo XVIII, digo, por poner un siglo que todo el mundo ve muy bien. Hoy en día, decir, el reconocimiento de derechos, el hombre es un sujeto de derechos, mucho más que de deberes. Bueno, por tanto, digo que a pesar de lo que se ha avanzado, pues efectivamente existen muchísimos todavía factores que nos... Por lo menos, digamos una cosa, gracias, entre otras cosas, a la imagen y a los medios de comunicación, por lo menos la violencia, la guerra, nos espanta, nos duele y la rechazamos. No hay ya, quede claro, guerra justa. Pero siento un pálpito optimista en usted con respecto hacia el avance de la humanidad, hacia que las cosas van a mejor, a pesar de los pesares, ¿o me equivoco? Contradictorio, muy contradictorio. Tengo aquí algunos artículos suyos de opinión, y entre ellos uno que me llamó la atención en su momento, es de hace unos años. España, el desafío de la modernidad, lo titulaba usted. Y hablaba en él de España como problema, muy orteguiano, España como país dramático, España como fracaso, y todo ello integraba lo que podríamos decir que era lo que medulaba el artículo, la excepcionalidad española. Y yo le pregunto, ¿cuándo vamos a dejar de ser excepcionales y vamos a ser normales? Yo creo que España lo que tiene, como Italia, como Francia, como cualquier país, tiene especificidad, pero no excepcionalidad. Y por tanto, en la historia española, efectivamente que la hemos visto como trágica, como dramática, por la guerra civil y también por otros acontecimientos previos. Pero bueno, pongamos Francia. Bueno, la Revolución Francesa es una orgía de sangre. Bajaba el Sena rojo, bueno, casi, rojo. Las guerras napoleónicas, 4 millones de muertos, y sin embargo ahí no había todavía esa conciencia de la gravedad y de la injusticia de la guerra. Napoleón sigue siendo uno de los grandes mitos de la nación francesa y posiblemente uno de los hombres por lo menos admirados por su capacidad militar, por prácticamente pues una gran parte de la humanidad, y produciendo uno de los temas que producen más bibliografía, las guerras napoleónicas del mundo, como las 2 guerras mundiales o como la propia guerra civil española o la guerra civil norteamericana. Por tanto, repito, especificidad sí, excepcionalidad no, y nosotros por lo menos somos una variante europea que por ahí no atan tampoco los perros con longaniza. O sea que no somos tan excepcionales. No somos tan excepcionales. Y si por aquí, ¿cómo es eso? Si por aquí llueve, por allí no escampa. Bueno, nuestras ciudades se parecen a las ciudades europeas, nuestras estructuras familiares, nuestras catedrales góticas o románicas son exactamente o muy parecidas como las otras, y tenemos carreteras, puentes, trenes desde 1848, y efectivamente algo que no se puede obviar, que es una guerra civil muy reciente que ha golpeado la conciencia, ¿no?, de histórica de españoles y no solo de los españoles, muy fuerte. Y
Y otro estereotipo muy fuerte, ¿no? Invención de ingleses y franceses, que es el estereotipo romántico de este país también trágico y, Sí, de y bandoleros, dramático, y de Carmen, y bandoleros todas y esas Carmen, ¿no? cosas, Que sí. nos ha hecho mucho daño, pero bueno, Nos ha hecho mucho daño y yo creo que nos sigue haciendo. y nos sigue haciendo, sí. Nos sigue haciendo. Pues no somos tan excepcionales. Lo excepcional es que yo pueda estar aquí entrevistando a una persona de esta hondura y de este rigor. Fíjese, don Juan Pablo, que el género de la entrevista es fascinante, es el mejor género periodístico que existe, porque el que sabe es usted, el que realmente está dedicándonos su tiempo con tanta generosidad es usted, y yo solo soy el que pregunta y soy el que cobra la entrevista, o sea que es una cosa fantástica. Así está repartido el mundo, ya ve, cuando la tendría que cobrar usted y no yo. En absoluto, es un detonante espléndido para mí. Yo capitalizo también estas entrevistas porque de pronto reflexiono, tomo nota, pienso que no ha estado tan mal lo que he contestado y hasta me puede valer para conferencias, etcétera, que esas espero cobrarlas. Los que tendrían que cobrar son nuestras telespectadoras y telespectadores que son pacientes y que esperan todas las semanas para compartir este rato con nosotros. Muchas gracias por estar ahí. Y a usted, don Juan Pablo, muchísimas gracias por su tiempo y por estas reflexiones que ha tenido a bien compartir con todos nosotros. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Buenas noches. Nos vemos dentro de poco. Que lo pasen bien. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin.